Buenos días para todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Bien decía Quevedo, escritor español, ninguna ley ha de servir si no hay quien la haga cumplir. Y me quiero referir a esto porque si bien Colombia tiene, sin duda alguna, una de las más completas legislaciones en materia ambiental de Latinoamérica, quizá una de las más completas del mundo, copiada, adaptada de otras latitudes, pero hay que decir que esa adaptación ha sido pronta, ha sido acertada, ha sido cuidadosa y sin embargo es notorio que todos los días se violan las normas y el Estado es completamente incapaz de mantener la vigencia de esas normas y de mantener el orden y la aplicación de las mismas. Vamos a referirnos a un ejemplo, cualquiera. Tomemos la resolución 631 de marzo del 2015. Estamos hablando de una resolución adoptada hace algo más de 5 años en el ministerio de la doctora Luz Helena Sarmiento y siendo directora de la Oficina de Recurso Hídrico o de la Dirección de Recurso Hídrico la doctora Claudia Pineda. En buena hora se expidió la resolución. Es una resolución que consolida una serie de normas anteriores que vienen desde el Código Nacional de Recursos Naturales. Hay que decir que Colombia fue pionera en materia ambiental y que el Código de Recursos Naturales expedido por el presidente Misael Pastrana Borrero, pues era un modelo ambiental digno de seguir y digno de ser apreciado. A partir de eso se tocó la, el tema de los vertimientos en Colombia y se trata de que se cumpla con una norma elemental que es devolver el agua en iguales o mejores condiciones de la que se captó. Lamentablemente, pues eso solo se cumple parcialmente. La resolución 631 tiene algunas particularidades muy especiales que la hacen, digamos, importante, pionera en términos de legislaciones en aguas en América Latina. La primera habla solamente de ríos continentales. No hace ninguna alusión a aguas marinas o aguas estuarias. Y eso significa que en la práctica se establece una protección sobre el agua potable de todos los colombianos. La fuente de vida primordial que tiene el ser humano, que es el agua, es la que protege la resolución. No quiere decir esto que se descuiden los mares. Hay otras normas para cuidar las aguas marinas, pero es importante distinguir cuál es el agua que realmente necesitamos para nuestra supervivencia y cuál es el agua que en general sirve para la pesca y para el control de las posibilidades de desarrollos marinos que tenga Colombia. La segunda parte importante es la diferencia por la eficiencia de sectores productivos, porque la norma establece unas ventajas para las buenas prácticas y es una ventaja real, palpable, tangible. Por ejemplo, si un cafetero utiliza 1 litro de agua para beneficiar 1 kilo de café, de pulpa de café, y otro para el mismo kilo de pulpa de café utiliza 40 litros, el del litro tiene ventajas. Tiene ventajas en los costos, tiene ventajas en las tasas retributivas, tiene ventajas en los mismos permisos ambientales de captación de agua. Y de esta manera, pues las buenas prácticas se incentivan y se cuida ese recurso, que es el recurso del que van a sobrevivir nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, y no creo que más generaciones, pero habría que hacer el esfuerzo de que sean más que esas. La norma parte de la revisión de todos los sectores productivos, discutida en 124 foros, 124,
Desde el año 74, 76 hasta hoy, estamos hablando de 40 y tantos años, quiere decir más de 3 foros anuales en promedio, realizados por los ministerios de ambiente desde que existen y antes por el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo, que eran los que llevaban el control de este tipo de ideas, y a través del INDERENA, que era el Instituto de los Recursos Renovables, que se crea con el Código Nacional de Recursos Naturales en la presidencia de Misael Pastrana. Al final, pues, en 2015 quedó elaborado y 40 y tantos años después de que la idea buena, per se, estuviera sobre la mesa, se debió poner en aplicación. En la práctica, pues la norma, dada la cantidad de foros y dado todo lo que se ha hecho, es aceptada por los industriales, y al ser aceptada, pues tendría todas las ventajas para ser cumplida. Una norma que la gente acepta es una norma que la gente acoge y es una norma que la gente quiere poner en funcionamiento, poner en práctica. Pero el hecho práctico es que poco se cumple o no se cumple. La mayoría de las empresas de las que estamos hablando operan en sectores productivos y mineroenergéticos. Estoy hablando de las empresas productivas, las empresas de consultoría, las empresas de servicios, pues tienen un poco consumo y una poca contaminación del agua. Estamos hablando de las mayores contaminantes, que son entonces las empresas productivas y las empresas del sector extractivo mineroenergético. Esas empresas, sobre todo las grandes, tienen equipos completos dedicados al manejo ambiental. En general, dadas las circunstancias del nuevo mundo y dadas las circunstancias de esta ola ambiental y dadas las circunstancias de la concientización de la ciudadanía, pues tienen un cuidado ambiental y en general son muy cuidadosos con todo el cumplimiento de la normatividad. No se exponen a multas, no se exponen a sanciones, no se exponen a denuncias. Y esas licencias ambientales que se les dan son muy condicionadas a que se cumplan. Si bien Colombia no tiene la capacidad de vigilancia y la capacidad de hacer cumplir las normas que debiera tener, de todos modos las empresas se cuidan porque son empresas visibles y porque son empresas que están, digamos, en el ojo del huracán de todos los que están o estamos en contra de la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, esa explotación tradicional genera problemas en el agua del orden del 40%. El otro 60% está en otro tipo de labores que el Estado no controla para nada. Estamos hablando de la minería criminal, estamos hablando de la siembra de cultivos ilícitos, estamos hablando del transporte de cultivos ilícitos, estamos hablando de las ganaderías extensivas incontroladas en términos ambientales y al final, pues hombre, como cuando el cura regaña en misa por los que no van, aquí se le está cobrando ambientalmente hablando por parte de la ciudadanía y por parte de las autoridades a las empresas que cumplen por aquellas que no cumplen y que no es culpa de las empresas que cumplen que no estén cumpliendo. Estamos viendo qué va a hacer este nuevo ministro de Ambiente. Estamos mirando cómo se van a hacer cumplir las normas. Esto fue un ejemplo, pero podríamos poner muchos ejemplos y seguramente tendremos oportunidad de hablar de normas de muchos tipos. El mes pasado Colombia aprobó 9 nuevas normas ambientales. 9. En este momento hay más de 1.200 normas ambientales que debería cumplir una empresa grande. La probabilidad de que las cumpla es muy bajita. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera las conocen, porque tampoco hay nadie que las esté haciendo cumplir y porque los delitos ambientales en términos penales, en términos de fiscalía, pues no se están persiguiendo de la manera en que se debían perseguir, salvo grandes escándalos. Pero es que 1.000 personas
haciendo daños pequeños dañan más que una empresa haciendo daños inmensamente grandes. Yo los invito a que de alguna manera estemos pendientes del desarrollo del nuevo ministro de Ambiente, para que estemos pendientes de las ideas que se tengan para controlar el deterioro ambiental y a que nos concienticemos de que todos nosotros, ustedes y yo, somos víctimas colectivas del conflicto armado en Colombia. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por escucharme y espero volver a estar con ustedes en un tiempo corto.